Bueno, buenas tardes. Esperamos un poco que se vaya uniendo la gente y comenzamos. ¿Se escucha bien? Bueno, bienvenido, José Antonio. Hola, tocayo, muy buenas. Bueno, ¿Qué tal? se escucha bien todo, ¿no? Te escucho perfectamente. Sí. Vale, yo me voy a quitar un auricular porque estoy un poco ahí con, con el eco. Bueno, te veo ahí Ahora detrás ya, ahora yo te con, escucho. te veo ahí detrás con una muy buena biblioteca, entre comillas, ¿no? Sí, sí, vengo preparado, vengo preparado. Ah, qué bien. Esto es una colección que hago con mi padre a medio. Ah, qué Así bien. que estamos cargaditos, estamos cargaditos. Qué bueno. Mm, ¿Qué tal? Bueno, pues si te parece, esperamos un poquito y comenzamos, a ver si va uniéndose la gente. Y ahora perfecto. comenzamos. Bueno, Perfecto. aprovecho para presentarte un poco, para los que no te conozcan. Bueno, José Antonio es, aparte de haber escrito esta novela por la que le vamos a entrevistar, que es La vida en un minuto, pues él lleva un canal de YouTube sobre historia en la que intenta explicar la historia de otra manera, más novedosa, y se llama La cuna de Alicarnaso, por si queréis mirarlo. Y bueno, cuéntanos un poquito más sobre ti. Bueno, pues yo soy, como bien has comentado, profesor. Desde muy pequeñito también me he interesado por la literatura, por la escritura y también por la historia, porque soy historiador. De título, digamos, universitario. Y desde que me dedico a la docencia, también, como bien has comentado, pues estoy intentando llevar a cabo un proyecto que es el de mi canal de YouTube, a través del cual intento enseñar historia de una manera un poco más motivante o más asequible o más accesible a los estudiantes de secundaria, ¿no? Y entonces eso es lo que pues intento realizar en los vídeos de mi canal, y también la vertiente literaria que nunca me ha abandonado también me ha llevado a seguir escribiendo, y en este caso pues a publicar La vida en un minuto, que acaba de salir este mismo año. En principio iba a salir en el año 2020, pero por la pandemia la editorial pues lo pospuso a este año en el que estamos ahora. Así que nada, yo intento siempre que lo que hago sea lo que, o intento disfrutar siempre de lo que hago, ¿no? E intento también enseñar de una manera, pues como bien hemos indicado, un poco más accesible a los estudiantes. Y creo que con la literatura también se puede enseñar, ¿no? O es más o menos mi intención. Claro, claro. La verdad que ahora mismo en esta época tan digital, ¿no? Pues hay que buscar nuevas maneras, Esto creo es, yo. Hay esto que es. buscar unas maneras de enseñar lo mismo, porque al final, aunque la historia no va a cambiar porque la enseñamos de otra manera, pero quizás sí llegamos más a ellos, ¿no? Bueno, yo creo que los docentes de historia y la sociedad en general tenemos una gran responsabilidad, porque como bien dice, la historia no va a cambiar, lógicamente, pero sí que muchas veces la manera en que nos llega no es de la forma más limpia posible. E incluso a día de hoy todavía existe una gran manipulación o una gran subjetividad en el estudio y en la transmisión de la historia, ¿no? Lo estamos viendo a día de hoy pues, en debates políticos, cómo se alude continuamente a procesos históricos, y muchas veces no del todo, no con la suficiente objetividad. Yo sé que aspirar a la objetividad es muy difícil, pero sí que, sobre todo los docentes, tenemos la responsabilidad de que los estudiantes intenten acceder a la historia de la manera más limpia posible, y tenemos un gran camino por recorrer, ¿no? Ese camino pasa también por intentar cambiar la manera en que siempre se ha concebido a la historia, ¿no?
que es como una materia pues aburrida, donde lo único que necesitamos son memorizar fechas y ya está. Y yo creo que aparte también de memorizar, que bueno, que no, que sigue siendo importante porque es una parte de nuestro aprendizaje, también es importante que se reflexione, que se desarrolle competencias históricas, un espíritu crítico, una capacidad de aprender y de cambiar nuestra concepción del presente a través del estudio de la historia, ¿no? Entonces tenemos un gran reto por delante todavía los docentes, ¿no? Y también la propia sociedad en general, porque tenemos que aspirar a que el estudio de la historia y el estudio en concreto, en general de todo, se transmita a las generaciones jóvenes de la forma más limpia, de la forma más objetiva posible y más accesible también a estos jóvenes de hoy en día. Pues sí, yo estoy contigo en eso, ¿no? Y yo creo que España especialmente por sus características históricas que se han ido dando, pues creo que lo tiene un poco más pendiente que el resto de naciones occidentales, ¿no? Actuales. Y creo Sí, que es un trabajo que haces muy bien desde tu canal de YouTube y que es de agradecer. te lo agradezco. Sí que es cierto que nuestra historia reciente es una historia muy compleja. Una historia que también aún sigue dejando heridas, ¿no? Y eso hace que haya, primero, mucha gente que tenga miedo a hablar de temas históricos, ¿no? Tenga miedo a hablar de cuestiones como la guerra civil, como el franquismo, como todo lo que ocurrió en el siglo XX, ¿no? Tan difícil. Y yo creo que no, yo creo que al contrario, yo creo que a los alumnos hay que, o sea, lógicamente tenemos que hablarles de todo eso, tenemos que hablarles de política, tenemos que, siempre pretendiendo, lógicamente, la ansiada objetividad, ¿no? Y yo creo que la manera, lógicamente, de que avancemos como sociedad en España no es enterrar el pasado, dejarlo atrás, ¿no? Como mucha gente dice, no tenemos que dejar el pasado atrás. No, el pasado no se puede dejar atrás. El pasado hay que sacar de verdad qué fue lo que pasó en el pasado. Y una vez sabemos cuál fue el pasado cierto, el que tuvimos, o la manera más cercana a ese pasado, pues ya aprender de él y lógicamente ya una vez se aprende del pasado de verdad, pues ya podemos seguir progresando. Pero mientras el pasado quede todavía en nublina o no nos llegue de la manera todavía correcta o veraz, todavía seguiremos con esas heridas abiertas. Pues sí, la verdad que opino lo mismo y creo que nos queda mucho camino por Sí, recorrer. sí. Aquí aprovecho, voy a intentar estar atento aquí a los mensajes que deja la gente, que no suelo estarlo, pero voy a intentarlo. Desde aquí, Nico, desde Colombia, dice que es estudiante de historia y que le encanta la forma en la que presenta sus formatos de aprendizaje nuevos, ¿no? Ay, qué bien, pues Nico, pues muchas gracias, me alegro. Me alegro mucho. Y bueno, aprovecho para saludar a todos los que se han ido uniendo y por aquí nos comentan también que conocer la historia nos hará no repetirla. Bueno, Pues estamos acostumbrados a irlo, pero sí, no lo tengo yo tan claro. claro, A veces hay vamos un cambiando de repetir ciertas cosas y aunque las conozcamos, pero bueno. Sí, hay un catedrático al que admiro mucho de historia, que es Julián Casanova, que él dice que la historia no se repite, pero rima. Y Sí. es cierto que las cosas parece que van sonando, ¿no? No volveremos, entiendo, como sociedad a una Segunda Guerra Mundial, a ver un holocausto, espero, ¿no? Que eso no ocurra, pero van rimando ciertas cosas que van ocurriendo con episodios históricos del pasado y comprenderlos, lógicamente, nos ayuda a que eso no ocurra. Sin duda. Bueno, vamos al lío, vamos a meternos ya en literatura, sin olvidar la Estupendo. historia que seguirá saliendo durante la entrevista, por supuesto, porque hay mucha historia aquí en este libro, creo yo. Y Sí, bueno, para empezar, antes de meternos con la novela, ¿cuáles son tus influencias como autor? como ¿Qué autor, autores son los que más te influyen a la hora de escribir? sí, pues si nos centramos en la novela histórica, que es digamos, el campo en el que yo intento desarrollarme, yo tengo dos autores, bueno, son autoras en este caso principales, uno es Almudena Grandes, creo que es la autora de referencia de la novela histórica en España, y la otra es Julia Navarro, que también disfruto mucho con su literatura, una literatura tal vez no tan académica, entre comillas, como la de Almudena, pero también una literatura histórica de la que se disfruta muchísimo y de la que yo también soy gran admirador. Así que horas, las que, eh, las que serían de cabecera, mías.
Claro. No sé, Y bueno, te iba a preguntar también, ¿cómo empezaste en eso de la literatura? bueno, pues realmente yo no sé cuándo empecé, porque yo creo que mucho escribir desde pequeñitos lo hemos tenido como ahí, ¿no? Mis primeras historias las escribí con 11, 12 años, ¿no? En un viejo ordenador Pentium 1, Pentium que teníamos en casa, ¿no? Y yo creo que eso siempre ha estado ahí, ¿no? Es algo que yo he intentado que no se vaya de mi vida, la literatura y en concreto la escritura. Yo, por ejemplo, hace ya 8 años, autopubliqué una novela ambientada en Rota, en nuestro pueblo, ¿no? Mariela 1972. Y la siguiente novela que yo iba a publicar quería que, pues, que saliese editorial que me pudiese dar un recorrido o que pudiese darme una distribución buena. Y ha sido un Claro. proceso largo, complicado, el encontrarla. Así que ha hecho La vida en un minuto, que está editado por Penguin Random House. Y ha sido un proceso en el que yo he intentado, muchos años, o sea, un proceso de muchos años en el que he intentado que la literatura siempre estuviese conmigo a pesar de ser youtuber también, ¿no? Por tanto, no sabría decirte cuándo empecé, porque es algo que me ha acompañado siempre. Claro, sí, yo creo que eso suele pasar, ¿no? He tenido unos problemas técnicos un segundo, ¿vale? Pero, pero te he escuchado en lo importante. Perdóname. No te preocupes, Que, nada. que sí, que suele pasar, ¿no? Cuando te gusta esto de la literatura parece que siempre has ido ahí un poquillo hasta que de repente pues empiezas a meterte ya en faena, digamos, ¿no? Eso Sí, es. lo de tu novela lo había escuchado, pero se me pasó en aquel momento y la verdad es que me acordé hoy por la tarde. Y estuve buscándola por internet porque me acordé, digo, coño, él había escrito algo antes, me parecía. Y Sí, ahí estuve bicheando un poquito. no tengo. Mariela 1972, un asesinato en Rota. Esto es un pequeño tesoro que tengo yo de hace ya muchos años, de hace 8 años. La publiqué con 24 años. Actualmente hay gente que me pregunta por ella. Está descatalogada porque esto lo edité yo. Y bueno, yo todavía la tengo ahí con mucho recuerdo y espero que pueda tener recorrido en el futuro. ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? Siempre, claro que sí. Además, bueno, es verdad que cuando autopublicas, pues es un poco más complicado darle recorrido a las novelas por el tema de la distribución, publicidad y demás, ¿no? Supongo que, claro, que ahora estás notando mucho esa diferencia de tener una editorial detrás y además una editorial fuerte como es Penguin, ¿no? Sí, la diferencia es muy grande, ¿no? He vivido las dos caras de la moneda, ¿no? Lo que es la autoedición, lo que es ir de librería en librería con una caja de libros. eh, y después de esa experiencia que fue muy bonita, la de la autoedición, porque me acercó mucho a las librerías, me acercó mucho al puerta a puerta prácticamente, ¿no? Que vendía libros. Desarrollé pues una relación muy bonita con eso, con los libreros, con los lectores, pero para la siguiente no esperaba, yo quería que poder encontrar una buena casa que me editase y que aquello tuviese un recorrido pues grande. Y Claro. precisamente fue lo que encontré con Penguin. Ha sido un proceso largo, como digo, pero muy contento con el resultado y la verdad es que sí que se nota mucho lo que es una editorial potente detrás. Mm. Bueno, con el principio del resultado, ¿no? Porque esto está empezando. Eso es. Ya veremos hasta dónde llega. Por ahora va muy bien, claro. Tendrá que llegar mucho más allá, seguro. Sí, 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 esperemos. Bueno, te Mm. quería aprovechar para preguntar también, ¿cuándo surge la idea de la novela? ¿Y cómo surge la idea de esta novela? Porque la novela está ambientada en un momento muy concreto de la historia, ¿no? De la historia reciente de España. Y supongo que tiene que haber una historia detrás de cómo surge, cómo elige ese momento, por qué y demás, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, a mí la historia del siglo XX de España, la historia contemporánea, me resulta muy, muy llamativa y es una historia que siempre he estudiado con mucho interés. Y yo sabía o yo quería que cuando yo escribiese una historia y la publicase, pues me interesaba mucho retratar ese periodo.
En concreto, la novela se enclaustra en aquella España de los años 40, pero también aborda un hecho histórico en concreto, ¿no? Que es un accidente de tren ocurrido en la provincia de León, de hecho el accidente de tren más grave en la historia de España. Y cuando yo me encontraba en mi último año de la carrera de historia, estudiando aquella España de posguerra, y di con ese suceso, y me llamó mucho la atención porque no lo conocía, ¿no? Era un accidente de tren muy grave, con muchos muertos, es decir, con una gran repercusión, pero yo no lo conocía y me pregunté por qué. Y investigando sobre ese suceso me di cuenta pues, que había habido, por ejemplo, un intento del régimen franquista de ocultarlo. Y me di cuenta también de que ninguna novela hasta ahora, hasta ese momento, había tratado ese suceso. Así que se me ocurrió, se me encendió la bombillita, ¿no? Decir, bueno, voy a intentar escribir una novela en torno a este suceso histórico, ¿no? No solo aquella España de posguerra, que como decía, o aquella España de la Guerra Civil y de aquel periodo que me gustaba mucho, sino en concreto sobre ese hecho histórico, que era el accidente de tren de Torre del Bierzo, que por aquel entonces la literatura no había abordado todavía. Claro. Bueno, claro, es normal que un régimen que se está estableciendo, que intenta dar una apariencia de que todo se ha solucionado, pues intente esconder esas pequeñas fisuras, ¿no? Eso que es. De pequeñas sería un poco, pero bueno. La verdad es que es muy interesante. Yo desconocía también por completo ese accidente, la verdad. Y me lo ha descubierto con el libro. Así que nada, gracias por rescatarlo de la memoria reciente olvidada. Me alegro. Y siempre es una maravilla. Aprovecho aquí para leer algunos de los comentarios que te desean mucha suerte y están comentando que las críticas son muy positivas también. Sí, hasta ahora la verdad es que sí. A ver si sí. Y mira, por aquí dice Ruth que es su libro favorito de novela histórica. Pues me alegro. Nada, enhorabuena. Muchas gracias, me alegro mucho, Ruth. Bueno, me gustaría, siempre lo hago con todos los que entrevisto, es un poquito incómodo para el entrevistado, entiendo, pero bueno, a mí me da igual. Si has venido aquí, pues viene a sufrir también. Me gustaría que te dirigieras directamente a la gente que nos está viendo ahora y que nos verá después cuando lo dejemos guardado, si todo sale bien, pues que te dirigieras a ellos y les explicaras un poco, pues exactamente hacer una pequeña sinopsis de la novela, cuál es la historia en la que se va a encontrar en la novela. Muy bien, pues mira, yo con La vida en un minuto he intentado contar varios viajes, ¿no? A mí me gusta enfocar la novela como un viaje. En primer lugar, es el viaje de un tren que sale de Madrid el día 2 de enero del año 1944, con destino al noroeste de España, y que cuando llega a la provincia, llega a los Montes de León, aquella zona escarpada, empieza a tener unos problemas de frenos y finalmente aquello desemboca en un accidente que implica a tres trenes, a tres convoyes, en un túnel, el túnel número 20, ¿no? Un accidente que hasta entonces, como decía, no se había contado en la literatura, ¿no? Y era uno de mis primeros objetivos. Pero también he intentado contar otros viajes. Por ejemplo, el viaje de un chico, que es Daniel, que es el protagonista masculino, tiene que huir de Madrid por circunstancias pues, que ya se verán en la novela, para aquel que lo lea. El lector va haciendo ese viaje con él, va descubriendo su pasado, va descubriendo aquella España de posguerra en la situación de miseria, de represión, de miedo que viven muchos españoles. Y también ocurre otro viaje, que es el viaje de Julia, ¿no? Julia es la otra protagonista femenina de la novela, una chica de clase alta o de una situación privilegiada en aquella Madrid de posguerra, donde a poco que termina la guerra empiezan a llenar las cafeterías, a llenar las verbenas, ¿no? Es decir, a tener una vida un poquito, pues, aquellas terrazas de las que no hablaría hoy Ayuso, ¿no? Y el viaje también de Julia es el de una chica que quiere romper un poco con los grilletes de la sociedad en la que vive, ¿no? Que la empuja a no pensar otra cosa que ser esposa y madre. Y ella quiere también huir de Madrid por otras circunstancias que se contraen en la novela. Y todo confluye, Julia y Daniel, en ese viaje, un viaje que al final el lector sabe que va a desembocar en esta tragedia, pero que espero también se emocione con sus personajes y le quede el interés de saber qué pasa con Daniel y con Julia en ese tren, ¿no? Por tanto, es un viaje que espero que los lectores hagan, que se monten en ese tren y que vivan y que viajen con los personajes hacia ese túnel. Claro. Yo creo que
que al contrario de lo que pueda parecer, ¿no? De que se conozca más o menos el final al que va a llegar la novela, más o menos, claro, porque no sabe exactamente. Pero creo que es positivo porque mantiene al lector en esa tensión continua, ¿no? De que sabe que todo eso que está pasando ahí, pues corre un peligro tremendo, claro. Y bueno, creo que eso le da un poco más de vidilla, ¿no? Así que yo creo que ha sido un Claro, acierto total. claro, si el lector se dará cuenta, la novela es una contrarreloj, es una total contrarreloj hacia el final, ¿no? Hacia ese túnel donde confluyen, como he dicho antes, tres trenes, ¿no? El tren correo, una pequeña locomotora de maniobras y un tren carbonero que se ven implicados en ese accidente. Entonces, desde el principio de la novela, tanto en la sinopsis como en la primera página, ya el lector sabe con qué se va a encontrar, que se va a encontrar con ese accidente, ¿no? Y yo intento ser honesto con el lector y decirle que se va a encontrar con eso, pero también espero que lógicamente la tensión de la novela le lleve a querer seguir leyendo para saber qué pasa con los personajes, ¿no? Es realmente lo que intento que empuja al lector a seguir leyendo es el haberle cogido cariño a Daniel y a Julia e intentar ver qué pasa con ellos en ese túnel, que a pesar de que lógicamente es un accidente grave, pues la vida de ambos corre por muchos derroteros, ¿no? Como comprobará el lector. Claro. Me gustaría ponerte contra las cuerdas un poquito más y Ah, hacerte elegir un personaje favorito. de la No tiene novela. por qué ser uno de los protagonistas, pero supongo que normalmente suele ocurrir, ¿no? Que el escritor tiene sus personajes favoritos y a veces es el que menos te esperaría. Pero cuéntanos un poco. Pues puede ser uno que tal vez no esperéis, ¿no? A mí me gusta encariñarme mucho con los personajes y los escritores, como te pasa a mí también, ¿no? Al final convivimos tanto con esos personajes que los tenemos como personas de verdad y que conviven con nosotros y se les coge cariño. Y hay un personaje en concreto de la novela, aparte de los protagonistas, ¿no? Lógicamente, que he intentado hacer un gran trabajo de construcción en ellos, de un proceso de escritura amplio y también de ahondar en su psicología grande. Pero a mí hay un personaje al que le tengo mucho cariño, que es el tabernero Rafael el Cojo, ¿no? Es un personaje que ayuda a Daniel, es, digamos, el mentor de Daniel durante la novela, y también es un personaje muy peculiar, con un estilo de ser pues muy echado para adelante, como se diría, ¿no? En una España donde es muy difícil serlo, ¿no? De aquella España de posguerra. Y también Rafael el Cojo cumple en la novela una función muy importante, porque es el lector de un diario que Daniel le deja, y a través de ese diario nosotros, el lector, se convierte en Rafael. Somos Rafael, ¿no? Que vamos leyendo con él ese pasado de Daniel, y junto a Rafael nos vamos sorprendiendo, nos vamos estremeciendo con ese pasado que vive Daniel, el personaje, en la guerra, ¿no? Por tanto, a mí es un personaje al que le tengo mucho cariño, y también hay otro personaje secundario que me encanta, que es Baldomero, un guerrillero que está con Daniel en los montes, que es maestro. Y ahí me he visto ciertamente, o he intentado dar mi pincelada, perdón, de profesor, de docente, en ese personaje que intenta hablar de mucha literatura con Daniel, intenta contagiar a Daniel o enseñarle allí en un momento tan terrible como puede ser una guerra. Pues el lector se encontrará con, por ejemplo, conversaciones muy interesantes sobre literatura o sobre poesía, entre Baldomero, el guerrillero y profesor, y Daniel, el protagonista, ¿no? Daniel, un chico joven que está en la guerra, pues prácticamente sin quererlo. Y entonces a esos dos personajes les tengo especial cariño, ¿no? Al guerrillero Baldomero y al tabernero Rafael. Claro, bueno, y también ahí también se ve reflejado pues lo que suponía para la enseñanza y para los que se dedicaban a la enseñanza esa guerra y lo que venía detrás de esa guerra, claro, porque para la enseñanza supuso un cambio brutal y para la mayoría de los profesores que no iban a tragar, pues supuso prácticamente el final, claro. Claro, hay que entender que la Segunda República, una de sus grandes, digamos, objetivos, uno de sus grandes objetivos es el de reformar la enseñanza, ¿no? Hasta entonces muy en manos de la Iglesia Católica, muy en manos de una aristocracia, y es uno de sus grandes objetivos, ¿no? De hecho, se crean miles de escuelas e intenta llevarse a la docencia pues unos nuevos valores que realmente los dirigentes de la República entienden
que es necesario para la supervivencia del régimen, ¿no? Esos valores de libertad, de democracia, que intentan inculcar en los chicos en una España pues, que realmente iba por otro camino, ¿no? Que iba por el camino de la confrontación, una gran parte de la sociedad, y del odio. Y gran parte de esos maestros, cuando estalla la guerra civil, tienen un punto de mira en la frente porque son sospechosos de ese tipo de ideas que no van con el bando sublevado, ¿no? Y por tanto, el guerrillero Baldomero es un guerrillero, o sea, es un profesor que está en la guerra porque no tiene otro remedio, porque si no lo habrían cogido, ¿no? Lo habrían cogido como a tantos otros profesores o maestros, ¿no? Que la guerra intentó, o el bando sublevado, perdón, que intentó quitar de en medio. Y Baldomero se tiene que tirar a los montes a luchar como guerrillero o a defenderse como guerrillero de aquel bando que ha atacado a la República, ¿no? Por tanto, perdón. Vale, ahora. Te he perdido Sí. ahora. Se me aviso. Vale. Intento Vale. en la novela contar muchas historias y contar la historia de muchos personajes anónimos que tuvieron que vivir en circunstancias adversas, y también intento contar la historia de una historia positiva dentro de una tragedia como puede ser aquella, ¿no? Una historia positivista, que el lector termine, digamos, con cierto pozo de positivismo. Ujú. Sí, se nota bastante, la verdad. Y bueno, incluso a pesar de contar varias historias, creo que dentro de cada historia pequeña, o sea, cada historia de uno de los dos protagonistas, hay muchas historias a su vez, Eso. en las que, bueno, son historias corrientes de ese momento, porque le ocurría a mucha gente ese tipo de historias, claro. Y cada uno pues va uniendo las historias de muchos en realidad en uno, ¿no? Creo que eso que funciona muy bien, la verdad. Claro, Y bueno, te quería preguntar también. Dime. sí, no, digo, he intentado contar historias anónimas. A mí me gusta mucho la literatura que cuenta personajes reales, no entendiendo reales como personajes verdaderos, sino personajes que pudieron haber vivido, ¿no? Julia es una chica como tantas otras, Daniel otro, ¿no? Un tabernero, un guerrillero, en fin, personajes que pudieron haber sido cualquiera de nosotros, ¿no? Claro, sí, la verdad que eso funciona bien y se agradece. Aprovecho porque aquí hay algunos comentarios. Te preguntan que por qué la cuna de Alicarnaso para tu canal de YouTube. El nombre, ¿no? Bueno, el nombre viene de Halicarnaso, una ciudad griega del mundo antiguo. Yo soy gran amante también de la cultura clásica. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora del mundo contemporáneo. Halicarnaso es la ciudad donde nació Heródoto de Halicarnaso, que era el primer historiador. Y la cuna de Halicarnaso digamos, una metáfora de que la historia nació en Halicarnaso, ¿no? Halicarnaso es la cuna de la historia. Por tanto, bueno, hago ese juego de palabras y le doy el nombre del canal, le doy ese nombre al canal. Perfecto. Comentan por aquí, bueno, que están deseando leerlo y que es una historia preciosa. Qué Eso bien. supongo que la leo ya. Me alegro, me Entonces, alegro. Uh-huh. te quería preguntar también, el tema de la protagonista femenina, ¿no? Es verdad que vemos ahí reflejado pues la sociedad de la época, cómo trataba a las mujeres, cómo la mujer tenía ahí muy limitadas las posibilidades, ¿no? Y demás. Aparte, quería preguntar, ¿hay ahí una crítica social queriendo o eso es solo porque forma parte de lo que necesitas para construir esa trama? ¿O hay algo más ahí detrás que Bueno, querías reflejar ahí? sí, yo, es decir, no, en Julia no he querido hacer yo un personaje tampoco reivindicativo, ni tampoco es el personaje estereotipado de la chica, de la lucha feminista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero sí que es un personaje feminista, o sea, es una chica que sin saberlo realmente está haciendo una pequeña revolución como muchas otras hombres y mujeres en muchos momentos de la historia han intentado realizar, ¿no? Yo he intentado que en mi novela o sea, no hay una clara intención de reivindicación política ni nada parecido, ni reivindicación social. He intentado contar historias que a mí me parecían muy interesantes y que a mí me parecían que nos daban la oportunidad de aprender, ¿no? Tenemos que, o sea, como yo tengo tal vez esa aspiración docente, incluso en la literatura. Yo creo que en la historia de Julia, que lógicamente no es una historia ficticia, pero bueno, ocurrió, ¿no? Es la historia de las primeras chicas que volvieron a la universidad después de la guerra civil
y que no estaba del todo bien visto, ¿no? Porque entonces las chicas, pues, cuando ocurre cuando el régimen se asienta, intenta fomentar en las mujeres jóvenes, sobre todo el papel de madres y el papel de esposas y madres, ¿no? Y yo quería contar también una historia lógicamente interesante de la cual se pudiese aprender, ¿no? Pudiésemos encontrar un reflejo hoy en día, ¿no? Aprender, por ejemplo, el hecho de que la mujer, por ejemplo, tiene que tener esas oportunidades que sí que han tenido otros hombres, ¿no? Como era el caso de Julia, que quería estudiar en la universidad. Entonces, no es un personaje en el que encontraremos reivindicaciones feministas, por ejemplo, pero sí que yo creo que está detrás. O sea, los movimientos por la igualdad de la sociedad siempre, yo creo, ¿no? Que han venido de pequeños gestos como puede ser, por ejemplo, el hecho de que Rosa Parks, ¿no? en Estados Unidos se sentase en un asiento que no estaba permitido para población negra. O también, por ejemplo, el hecho de que Julita, ¿no? En este caso, mi personaje femenino, pues empieza a estudiar en la universidad a pesar de que mucha gente a su alrededor le decía que no era cosa de mujeres, ¿no? Entonces, a través de esos pequeños gestos, yo creo que hemos ido construyendo una sociedad más igualitaria, ¿no? Y también he querido contar eso, he querido contar también, ¿no? Es decir, no hay consignas, no hay cuestiones políticas, porque también la España de posguerra era una España tremendamente apolítica. No porque la gente lo fuese, sino porque el régimen era lo que pretendía, ¿no? Una de las cuestiones que el régimen erradica de manera radical es el debate político. No existe en la España de los años 40. Y si existe, ocurre de puertas para adentro, ¿no? La gente tiene tanto miedo a expresar ideas políticas o ideas un poco contrarias que sencillamente no lo hace, ¿no? Y es a través de pequeños hechos donde sí que hubo gente que reivindicó cierta libertad y cierta apertura desde ya los años 40, pues donde yo creo que la sociedad española siguió progresando poco a poco, ¿no? Y entonces he querido contar también eso, ¿no? Cómo a través de, por ejemplo, chicas jóvenes, ¿no? Que empiezan a estudiar, que siguen queriendo leer literatura, a pesar de que la literatura tampoco está bien vista, ¿no? Pues a través de esto, por ejemplo, las vidas como pudieron haber sido tantas chicas como Julia, hubo un intento de abrir un poco esa sociedad española tan complicada como era la de los y tan reprimida como era la de la posguerra española. Sí, bueno, creo que a veces se hace más la revolución en el ejemplo que en el discurso, ¿no? Sí, Un poquito puede ir la cosa por ahí, ¿no? eso es. Bueno, te quería preguntar también, aprovechando este tema de la historia que tú tienes muy unido en la novela, ¿no? Y que tú lo trabajas mucho, eres profesor de historia y demás. ¿Crees que como profesor de historia que eres, te pregunto ahora y no como autor, ¿crees que sacar este tipo de historias que nos llevan a esa sociedad, más que explicarlas directamente, nos plantan ahí en medio de esa sociedad de posguerra y de ese régimen político que acalla las voces y demás? ¿Crees que es importante hacer esto a través de la literatura también para que llegue a los jóvenes de otra manera también? Que no sea solo a través de las clases, explicado como una simple lección y ya está. Bueno, yo creo que sí, yo creo que la literatura tiene esa función, ¿no? La literatura tiene muchas funciones, como puede ser el entretenimiento, el simple entretenimiento de leer porque es entretenido, ¿no? Pero también es tan rica la literatura como puede ser también otras manifestaciones como es el cine, como son incluso los videojuegos, que nos pueden hacer aprender de muchas formas, ¿no? Y yo desde siempre he aprendido leyendo. Entonces he intentado incluso intento que mis alumnos lean mucho, a pesar de que hoy es difícil, ¿no? A los chavales jóvenes hacerles leer porque existe un mundo del entretenimiento audiovisual enorme, ¿no? Pero yo creo que la literatura puede cumplir esa función y de hecho la ha tenido, ¿no? Y también está en la labor de los buenos novelistas de la novela histórica el hacer que la historia que ellos retratan a través de sus historias, de sus novelas, pues sea una historia veraz, sea una historia de la que se aprende, sea una historia también interesante, porque lógicamente la historia es muy interesante, hay que contarla. Realmente muchas veces, ¿no? La historia es como nos la cuentan, ¿no? El San Benito que tiene la historia de ser algo aburrido, yo siempre he sido totalmente contrario a ello porque creo que es al revés. O sea, la historia es súper interesante. Tienen que contárnosla con interés y también, lógicamente, usando otros recursos como puede ser la literatura, como puede ser el cine, como puede ser el videojuego, por ejemplo. Sí, yo creo que funciona bastante mejor, ¿no? Yo este es mi primer año como profesor, he tenido otros empleos antes
Y la verdad que estoy notando un déficit de historia, de conocimiento de historia total en los alumnos de Sí, sí, secundaria, sí, sí, pero sí. creo que se debe especialmente a eso, a que no se llega a contactar con ellos en ese punto en el que consigas interesarlos por el tema que están dando, lo aprenden, lo sueltan en el examen o en la prueba que sea, y luego lo olvidan directamente, ¿no? Yo creo que Me por... encuentro alumnos en segundo de bachillerato que Sí, no saben exactamente qué regímenes políticos había antes de la democracia en España, por ejemplo. Otros que no saben nombrar el tipo de régimen que tenemos ahora mismo en España. Entonces son cosas descabelladas, que a mí me resultan descabelladas, y que creo que el problema es ese, ¿no? Que la sociedad ha avanzado y bueno, pues los profesores nos hemos quedado, me incluyo ahora, un poco atrás, ¿no? Y creo que hay que trabajar a través también del medio audiovisual y del medio del entretenimiento, ¿no? Hay que buscar la manera. sí, sí, sí. Y también yo creo que la propia sociedad tiene que hacer, o sea, los profesores lógicamente tenemos o sea, actualizar nuestros métodos, buscar otros recursos, pero yo creo también que la sociedad tiene que hacer balance, o sea, tiene que preguntarse por qué eh, existe ese desinterés por parte de la juventud por los hechos pasados, ¿no? Tal vez ha habido desinterés político porque los jóvenes conociesen de verdad su pasado y esté con ellos, ¿no? Entonces, muchas veces a mí me pasa como profe, me veo que no llego. O sea, yo les hablo de historia a mis alumnos, les hablo de valores, les hablo de hechos pasados, pero yo les hablo 2 o 3 horas a la semana. Luego, nada a su alrededor les habla de historia y de cultura, nada a su alrededor, ¿no? Lo que encuentran a su alrededor es redes sociales, es TikTok, es la isla de las tentaciones, es... Entonces, ¿qué rodea a los chavales jóvenes, ¿no? Ahí hago yo creo que tenemos que dividir las culpas, ¿no? No es solo la de los docentes, sino yo creo que también la cultura tiene que invadir mucho más la sociedad, sobre todo la sociedad de los jóvenes. La cultura tiene que estar mucho más presente en sus vidas, ¿no? Ellos tienen que habituarse a ir a presentaciones de libros, tienen que habituarse a interesarse por el arte, por la cultura. Eso es muy complicado, pero yo creo que eso también es una labor que tienen que hacer toda la sociedad en conjunto, no solo los docentes, ¿no? Un ejemplo muy tonto, ¿no? Muchos padres me preguntan cómo hacer que sus hijos lean, ¿no? Y yo les digo que es algo muy sencillo. Por mucho que yo les hable de libros, si sus padres no leen, los niños no leen. Es cierto que muchas veces pasa al contrario y es muy diverso, ¿no? Pero yo creo que el ejemplo desde muy joven tiene que estar ahí. El ejemplo de la sociedad en conjunto. Los niños tienen que ver que la literatura es algo común, que no es algo por ejemplo, de castigo, de tarea, solo de colegio, ¿no? La literatura es algo que tiene que estar los libros tienen que rodear a los alumnos, tienen que rodearlo, ellos tienen que verlo como algo común. Y si solo es el profesor de lengua o el profesor de historia el que habla de libros, es muy difícil que hagamos que los alumnos lean, ¿no? La sociedad en conjunto tiene que hacerlo también. Y eso es una crítica que tenemos que asumir todos. Sí, la verdad que sí. Yo, por ejemplo, que leo mucho, pues porque lo he visto siempre en mi casa, ¿no? Eso es, y yo también Supongo que bastante. hay ocasiones en las que no ocurre así, pero la mayoría de la gente que conozco que lee bastante ha sido por eso, ¿no? Eso es. Porque lo ha visto siempre en casa. Pero bueno, claro, es complicado cuando te enfrentas pues a una sociedad que prácticamente tiene la tele encendida todo el día, que tampoco es algo que haya que criticar, pero bueno, que entiendes que si estás viendo la tele no estás leyendo, ¿no? Entonces no puedes esperar pues que tus hijos lean, claro. Claro, Normal, porque ellos ven que la distracción está ahí y no en otra parte, claro. eso es. Que por cierto, me están pidiendo por aquí que salude José, pero no sé qué Ah, José es, porque bueno, esto de somos llamarnos los a los dos, locos bueno, un pues los dos. poquito. Vamos, Deathstroke. Saludito para Saludos. todos. Eso es. Y bueno, eso, que creo que es una labor que tenemos que repensarlo y tenemos que ponernos a ello, todo el mundo, claro. Mm. Bueno, aquí intentamos desde los Instagram literarios, ¿no? De eso de Bookstagram, pues intentamos poner granito de arena, ¿no? Pues En mira, este imperio de la imagen que es yo Instagram, ¿no? Pues intentamos colar muchos libros y hablar de literatura y a veces sale y a veces no, pero sí, pero se yo intenta por lo menos. la labor que hacéis las cuentas de literatura me parece increíble. Y de hecho, yo lo he descubierto relativamente hace poco, ¿no? Porque yo hasta el año pasado mi Instagram era algo muy personal, hablaba de mis vídeos de YouTube,
pero a raíz de la publicación de mi novela, ¿no? Pues me interesé por buscar ese tipo de perfiles que hablasen de libros, ¿no? Y de hecho sigo un montón y muchos me han empezado a seguir también, haciendo reseñas de mis libros. Bueno, y me he enganchado un montón a este tipo de cuentas y creo que es una manera genial de acercar la literatura al gran público, ¿no? Incluso a los jóvenes, ¿no? El hecho de que haya tantas cuentas como la que hacéis vosotros a través de Instagram, yo creo que es una muy buena manera, así que os tengo que felicitar tanto a vosotros como a todas las cuentas, de hecho lo digo siempre. No, Yo un claro, a auténtico... todos los que lo hacen, Mm, que nosotros somos unos más y bueno, hacemos lo que podemos. mm, mm, Pero la verdad que sí, que detrás de eso, bueno, nosotros, a mí me lo descubrió mi mujer este mundo, porque yo Instagram ni siquiera tenía. Vamos, y ella no lo utilizaba apenas, pero dio con una cuenta y a partir de ahí pues lo fuimos descubriendo y nos animamos a hacerlo por el tema de la pandemia, que teníamos mucho tiempo y demás. Y ahora sí, pues intentamos mantenerlo pues dedicando el poco tiempo que podemos sacar, pero claro, en poco tiempo. Mm, creo que es una labor que hay que hacerla. Si no lo hacemos los que leemos, ¿quién la va a hacer? eso es, sí, sí, Así sí. que tendremos que hacerla. Y la verdad que veo que este tipo de cosas funcionan. Hay mucha gente que se interesa por la lectura, que a lo mejor no hubiera dado con ella de otra manera, ¿no? No Pues se sí, lo hubiera encontrado. eso, El ejemplo más claro lo veo en mi instituto, por ejemplo, esta semana pasada con el tema del Día del Libro, pues hicieron una actividad desde el Departamento de Lengua, en el que estoy yo también, pues hicieron una actividad en la que los chavales pues se ponían unos libros como si fuera una mascarilla y tal, ¿no? Bueno, el tema era que ellos hicieran la foto, la mandaran para subirla al Instagram y demás. Bueno, pues a partir de eso la biblioteca se ha llenado de gente pidiendo libros qué maravilla. para llevárselo en préstamo, lo cual me indica que, claro, que la imagen, al final el mundo actual es el mundo de la imagen, ¿no? Y si no aparecen imágenes, pues no existe. Entonces, pues yo creo que hay que trabajarlo por ahí. Sí, sí, Vamos sí. a intentar Mm, a ver si podemos. Aquí comenta alguien más, a ver. Totalmente, muy importante la familia sirva como modelo. Bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? eso es, sí. Claro, sí. Es que al final el ejemplo vale más que las palabras, ¿no? Sí, 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 tal cual. Yo creo que sí. Mm. Bueno, te quería preguntar también, has publicado este libro con Penguin, ¿no? Con Ediciones B. ¿Qué tal está siendo la experiencia? Porque es una de las grandes editoriales españolas y creo que tiene que ser una experiencia muy interesante, ¿no? Y que te llene mucho como autor, ¿no? Entiendo. Sí, la experiencia muy, muy gratificante, se nota desde el principio que, o sea, yo sin querer, ¿no? Quitarle valor, lógicamente, a las editoriales que hacen una labor muy grande de manera muy pequeñita, ¿no? Y que intentan esforzarse y a las que les debo todo el respeto. Lo que sí que es cierto es que una editorial grande se nota por la capacidad que tiene pues, de poder llegar a muchos lectores, de poder llegar a muchas librerías, de una distribución. Y lo que sí que me ha sorprendido, por ejemplo, es que yo esperaba que algo así, una editorial tan grande, pues el trato que iba a tener contigo la editorial pues fuese a lo mejor más frío o más lejano, o algo que... Es decir, que no fuese tan personal, ¿no? Como tal vez te puede dar una editorial pequeñita donde yo sé que muchas de estas editoriales cuidan muchísimo a los autores. Pero sí que también me he encontrado, por ejemplo, que con mis editoras tengo ahí, ¿no? O sea, según el departamento en el que publiques, ¿no? Dentro de la editorial, ¿no? O histórica o tal, tienes una editora o un editor, ¿no? Y la relación con la editora que he tenido ha sido súper fluida, súper cercana, ¿no? Es incluso pues casi de amistad, ¿no? Y eso a mí me ha sorprendido mucho porque yo no esperaba que hubiese ese trato dentro de una editorial grande, ¿no? Y la verdad es que con Clara, que en este caso yo tengo dos editoras, que son Carmen y Clara, Clara, pues fantástica, es una muy, muy cuidadosa en los detalles, también muy pendiente de que estemos los autores bien, ¿no? Y lo cierto es que también me ha dado mucha pena el no haber podido también ver cómo funciona una editorial como Penguin en, por ejemplo, las presentaciones que hay o los eventos, ¿no? Todo lo que he tenido con Penguin es a través de redes sociales, ¿no? Todo lo que he hecho a través de ellos ha sido con Instagram, con YouTube, pero no he podido ir a hacer eventos como, por ejemplo, estaban planteados al principio antes de la pandemia, ¿no? Esta novela, como bien dices, Iba a publicarse. iba a salir en mayo de 2020 y los actos programados, por ejemplo, eran varios en Madrid, en Barcelona, pero nada de eso se ha podido hacer, por tanto me he quedado con mucha lástima de poder ver también cómo funciona la editorial ahí, ¿no? Pero entiendo que, bueno, que ocurrirá más adelante y que vendrá, seguro. Claro, el momento es complicado por el tema de aforos y demás. Lo que comentábamos el otro día en la Feria del Libro, ¿no?
Pues que el tema de los aforos es muy complicado ahora. Si antes dejaba poca ganancia, pues ahora ya es imposible llevarlo a cabo, ¿no? Eso es. Es normal. Pero bueno, ya llegará el tiempo en que se pueda y a ver si llega prontito y puede recuperarse la vida cultural que a las ciudades le hace mucha falta, ¿no? Me preguntan aquí, La verdad que sí. hay una pregunta, dice, ¿Sí? ¿llamaste tú a la editorial o te casaron ellos? Bueno, en mi caso fue, hay también un tercer elemento en juego que juega ahí, ¿no? Que es una agencia editorial, una agencia literaria con la que yo estoy colaborando desde hace ya 2 años, que es Sandra Bruna, una agente de Barcelona. La figura del agente literario, mucha gente no la conoce, pero yo creo que que es importante, o a mí me ha servido mucho, ¿no? Yo, es decir, he estado durante varios años con esta novela intentando buscar editorial sin éxito. Cuando encontré cuando mandé la novela a agentes editoriales y me aceptó en este caso la representación de Sandra Bruna, fue todo súper rápido. Me quedé asombradísimo por cómo funciona el mundo editorial en este caso. Por tanto, yo recomendaría que a los escritores, sobre todo que están empezando o que no saben muy bien cómo abrirse paso en el mundo editorial, pues que tal vez la figura de un agente editorial o una representación en este caso, pues es muy, muy interesante y abre muchísimas puertas, ¿no? Entonces fue mi caso, le decía al grupo Penguin, pues lo contactó mi agente y a través de ella, pues de Sandra Bruna, pues ha sido todo rapidísimo, ¿no? Claro, imagino que no es lo mismo que llegue un autor que presenta de primeras y es el primer contacto que tiene con la editorial, a que llegue una gente que quizás ya ha trabajado con esa editorial más veces y ya tienen una confianza puesta en ella, pues que es distinto, ¿no? Que ya les da más confianza y se meten antes al proyecto nuevo que sea, claro. Eso es. Sí, yo conocía la figura, no es una cosa que se mueva mucho en el tema de los nuevos autores y eso, no se conoce mucho, es una figura desconocida, pero bueno, ya había escuchado varias agencias literarias que funcionaban muy bien y creo que, claro, tiene todo el sentido del mundo que si te presenta un producto a alguien a quien ya conoces y con quien ya has trabajado, pues te da mucha más confianza que un producto que es la primera vez que tratas con esa persona, sobre todo en editoriales grandes que supongo les llegan manuscritos a Cientos patadas, y ¿no? cientos diarios, claro, claro. Claro. Claro, entonces, claro. Pues sí, pues la verdad que aprovechamos desde aquí para los autores que estén buscando editorial, ya sabéis un truquito que tenéis por ahí que seguro os va a funcionar bien. Además, supongo que ella también cuando recibe tu novela, pues la lee y te da su opinión de en qué editoriales podéis probar, ¿no? En qué Eso es. editoriales Ahí puede va. funcionar más, que También otra cosa que muchas veces es un error mandarla a todas, ¿no? Mandar a todas las editoriales es un error porque eso no aciertas con el... hay que entender que las editoriales cada una tiene su sello, tiene su pequeño, tiene su mercado en el que quieren dirigirse, ¿no? Entonces, a un autor es muy difícil conocer eso, ¿no? Incluso también dentro digamos, el estilo de publicación de cada editorial depende mucho de las modas. Este año se apuesta por aquí, este año se apuesta por allá. A lo mejor ya una editorial ha sacado en este mismo año 2, 3 novelas parecidas a la tuya, ya no te van a publicar. Es decir, eso para un autor es muy difícil de controlar y de saber por qué no estamos en ese mundo. Entonces, también la figura de la agente editorial, pues sabe eso. La gente está muy en contacto con todo el mundo editorial, sabe cómo se está moviendo, sabe cuáles son, qué se está publicando, entonces sabe, ¿no? En mi caso, por ejemplo, Sandra Bruna supo que mi novela podía encajar en 3 editoriales, ¿no? Y la presentó. Una fue Espasa, del grupo Planeta, otra fue el grupo, o sea, ediciones del grupo Penguin, y otra fue Esfera de los Libros. En este caso, de esas 3, Esfera de los Libros y Penguin digamos que presentaron una oferta y finalmente nos decantamos, ¿no? La Esfera de los Libros también creo que es una editorial que publica muy bien y de hecho está sacando libros fantásticos ahora. No obstante, la oferta de Ediciones B nos llamó más la atención y por allá nos decantamos. Claro, bueno, es que claro, cuando tú te dedicas solo a la literatura, pues quizás sí puedes permitirte pues investigar a esos niveles, ¿no? Tan profundo, pero si tienes otro trabajo, tienes otras ocupaciones, pues es imposible. Entonces, para eso ya está el agente literario que su trabajo es ese, ¿no? Mantenerse al día en todo eso. Y la verdad que bueno, está visto que funciona con esta novela y con muchas más, claro. Eso es. Bueno, creo que ya estamos llegando a la hora.
Sí, bueno, todavía queda un poquito. Si quieres comentarnos algo más sobre la novela, que a mí se me haya escapado, que esto no es una entrevista profesional. Bueno, nada. Si hay algo que se me haya escapado, que tengo ahí la lista de preguntas, pero seguro que alguna me he saltado, pues comenta lo que nos quieras comentar o coméntale al público, esa me la he saltado, estoy cayendo ahora. Coméntale al público qué es lo que van a encontrar en la novela y no me refiero a la sinopsis, sino qué intereses les pueden despertar esa novela, ¿no? Bueno, yo creo que al público, primero, esta novela no es una novela histórica tal cual, ¿no? Al uso, es decir, es una historia del pasado que he intentado novelar. He intentado también contar historias de personajes, ¿no? Que tengan mucho peso los propios personajes. Creo que también la novela ha intentado darle una estructura que puede resultar novedosa, ¿no? Porque hay dos líneas temporales que van sucediéndose, es decir, hay digamos, un continuo recurso al salto del tiempo, ¿no? que he intentado cuadrar mucho y estructurar muy bien para que el lector no se pierda, y creo que eso le dota de dinamismo a la novela. He intentado también que haya mucha emoción, y una de las cosas que más me preocupaban era caer en la lágrima fácil o el recurso al morbo, ¿no? por la tragedia. Pero he intentado ser muy sutil en las emociones, he intentado que la novela no caiga en eso, ¿no? en el dramatismo porque sí. Creo que lo he conseguido, o muchos de los lectores me lo dicen, y he intentado también ambientar mucho lo que es aquella España de posguerra, que el lector se viese dentro de ese tren, se viese dentro de esas cafeterías, ¿no? Para eso estudié mucho la documentación de Madrid y la España de posguerra, y he intentado pues que sea una historia muy emocionante, ¿no? Que haya emoción, que el lector llegue al final con el corazón encogido, ¿no? Que yo creo que, bueno, he intentado conseguirlo y que muchos lectores me dicen que sí, que lo he conseguido, ¿no? Sí, sí. Además, bueno, la labor de investigación que hay detrás de la novela está clarísima y se nota que hay mucho trabajo ahí, muchas horas. Mm. Y bueno, aparte de esa historia, aunque no es una historia real, digamos, la de esos personajes, sí que hay mucha verdad ahí detrás, ¿no? Hay mucha verdad detrás de cada uno de los personajes y creo que eso también es un punto positivo de cara a los lectores, ¿no? Creo que eso les va a atrapar también. Sí. Dices que has trabajado mucho los personajes y se nota, ¿no? Es una novela también de personajes, es una novela de personajes. Lo importante ahí son los personajes y su historia y no la gran historia que hay detrás, ¿no? Eso es. Está en medio de una historia tremenda, ¿no? Que cambia, digamos, el rumbo de un país completo al completo y sin embargo lo que importa ahí son los personajes, ¿no? Y su historia. Eso es. Y eso, pues bueno, al que le guste ese tipo de novelas, que a mí eso me encanta, ¿no? Pues seguro que le gusta. Te quería decir, por aquí tengo algunas cosas que no he leído. A ver. Aquí, Sí, te preguntan si estás con alguna novela nueva. sí, pues sí. De hecho, estoy trabajando ya en otra novela ambientada también en esa España un poco al mismo tiempo de la vida en un minuto. No es una segunda parte de la vida en un minuto. Considero que la novela se ha quedado ahí, ¿no? La historia ha concluido con la vida en un minuto, pero sí que me gusta mucho ahondar o seguir ahondando en esa España. Y estoy ya trabajando en una historia también relacionada con la guerra civil y la posguerra, ¿no? Yo creo que todavía hay muchas historias que contar de aquella época, a pesar de que alguien dirá, bueno, hay que ver siempre, ¿no? Que están muy contados, pero yo creo que sí, hay muchas historias que seguir sacando. Y ya estoy trabajando en ella, y de hecho ya la tengo firmada con Penguin, ¿no? Que ha sido algo para mí muy, muy, o sea, muy feliz me ha hecho el hecho de que la propia editorial, incluso antes de que La vida en un minuto saliese, pues ya me ofreció la oportunidad de escribir otra, y estoy en ello ahora, ¿no? Ya firmamos un contrato de edición para esa segunda novela. Y en la fecha de lanzamiento primario, a pesar de que incluso todavía ni he empezado a escribir, es dentro justo de un año. Es decir, tengo un trabajo ahí muy, muy difícil, pero bueno, muy bonito porque es un proceso que lógicamente me encanta, ¿no? Que es el de la escritura, y espero que la novela pueda salir. Y también, aparte de ello, he terminado ahora de escribir un libro que yo creo que va a gustar mucho a mucha gente, sobre todo a los jóvenes lectores. No es novela, y también lo saco con el grupo de Penguin, en este caso con la editorial BD Blog, que es una editorial infantil, y es un libro de divulgación histórica para niños y jóvenes, ¿no? Para un público de 8 a 12 años,
Es un libro, pues, digamos, para intentar hacerles asequible la historia, parecido a la labor que hago ya desde la cuna del Carnaso. Y ese libro lo terminé de escribir en estos meses pasados y sale antes de Navidad, para la campaña de Navidad. No sé exactamente el lanzamiento cuándo será, pero será por octubre, septiembre, octubre. Entonces, pues también me da mucha ilusión ese libro y espero también que guste mucho, sobre todo, en este caso, a jóvenes lectores. Claro, bueno, el canal de YouTube funciona bastante bien, imagino que el libro funcionará también muy bien. Eso espero. Y es un recurso, pues que no hay tantos recursos, ¿no? De ese estilo, quizás. Mm. Te das la enhorabuena por aquí, nosotros te la damos también. Aprovecho para dártela, que bueno, siempre, además me parece que es maravilloso el sentimiento que has tenido que tener cuando una editorial Sí, confía tanto en ti, incluso antes de sacar la novela a la venta, que no sabe cómo va a funcionar la eso venta es. y demás, para ya pedirte la segunda. O sea, eso ya es pues la confianza total que te da esa editorial, ¿no? Sí, sí, sí. Que supongo por ahí viene también lo que hablabas antes de ese trato que has encontrado que no esperabas, ¿no? Eso es. Sí, 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 sí. La verdad es que para mí fue una gran satisfacción, una sorpresa y una gran alegría, ¿no? Bueno, por ahí te piden que saludes también. Sí, bueno, saludos. Paola, creo. Padre por aquí, saludos de papá. Mi padre está aquí en Santa Ah, Lucía. bueno, y de tu padre, de tu padre también. Saludo a mi papá y también un saludo a todos los que me pidieron saludos por aquí. Hernández, ¿no? Saludaría, te admiro mucho, Paola. Pues un saludo a Paola y a todos los que estáis por aquí. Bueno, a mí seguramente se me habrá pasado algún comentario. Pedirle perdón al que lo haya hecho y nada, lo pueden hacer en la publicación cuando la dejemos guardada también. Eso es. Que yo no Bien. soy muy atento. Hoy lo he intentado porque mi mujer me riñe después si no lo hago. Pero, pero bueno. Ok. Nada, bueno, pues José Antonio, pues muchas gracias por dedicarnos tu tiempo y por estar aquí con nosotros. Eso. Este canal está siempre abierto para ti. Cuando saques la siguiente novela, pues ya sabes, aquí nos tienes. Encantadísimo. Y nada, bueno, que no nos conocíamos a pesar de ¿Verdad? vivir mucho tiempo bastante cerca, pues ya nos conocemos y nos seguiremos viendo. Por supuesto, y que Aunque nada, pues y que nos sigan uniendo los libros y como estamos tan cerquita, pues algún día nos tomamos una cerveza y seguimos hablando de libros. claro, por supuesto, cuando quieras. Aunque nada, muchas gracias por venir y aquí tienes tu casa cuando quieras. Muchas gracias, Antonio. Vale, adiós. Saludar a todos los que han estado por aquí y nada, Muchas gracias a muchas todos gracias a todos. y adiós. Hasta luego.